Les decía que más que una conversación, las primeras coloquios generalmente se han venido dando como una, una cuestión unidireccional entre mayor parte hablada por mí y poco hablada por los alumnos. Espero que en este segundo grupo se invierta un poco la cosa. Segunda cuestión, no voy a estar yo en todos los coloquios, el martes va a haber otro docente, no importa quién. La idea es tratar de hacer un ejercicio de razonamiento clínico que no necesariamente tiene que ser con un caso clínico, pero que puede ser abordado con un caso clínico. En el caso de hoy no vamos a hacer ningún abordaje de tipo de un caso clínico en particular, sino vamos a tratar de razonar clínicamente una patología de altísima prevalencia en el consultorio del urólogo y que un médico general no debe dejar de conocer para poder actuar como corresponde. Yo voy a comenzar a presentar en pantalla, voy a hacer la exposición lo más rápido posible para que después tengamos 15 o 20 minutos en donde ustedes van a abrir el micrófono, va a decir quién es el que está hablando, Pedro, Roberto, María, no importa quién fuera, y va a ser o cuestionamientos o preguntas en relación a lo que vamos a charlar. ¿Está claro? Bueno, me van a decir también ahora si van a, van a poder ver toda mi pantalla. ¿Están viendo mi pantalla ahora? Sí, doctor. Sí, Bueno, doctor. comenzamos. Vamos a hablar un poco de hiperplasia prostática benigna, diagnóstico y tratamiento médico. Bueno, ya seguramente, perdón, ustedes deben saber, la alergia me agarra mal hasta ahora, un órgano glandular y fibromuscular que está por debajo de la vejiga, que pesa alrededor de 20 gramos, y como ustedes ven en la foto, la imagen esta es característica. ¿Y por qué ponemos la imagen de la nuez? O podría ser una avellana o alguna otra cosa. Porque esa es la forma de que nosotros, en forma imaginaria, podemos eh, determinar el tamaño prostático. Ustedes se van a ir de acá, y aunque mañana tuviésemos actividad presencial y estuviesen de acá hasta fin de año este, haciendo tacto rectal, seguramente no estarían seguros de la evaluación digital rectal. Pero sí, ustedes pueden mensurar o comparar cuando hacen el examen dígito rectal si algo es más chico o más grande que una nuez. Y eso ya no es poco para un médico general. Por lo tanto, es muy importante que ustedes tengan ese concepto de la comparación, lo mismo que la consistencia cuando tocamos la región hipotenar del brazo o nos apretamos la puntita de la nariz. ¿Mm? Si bien carece de una definición clara, hay un crecimiento de el- la parte adenomatosa que provoca síndrome obstructivo, y el argumento de que eso es real es que cuando sacamos el adenoma se mejora la situación y inclusive se puede llegar a curar la patología. Lo que tienen que tener en claro de que la hiperplasia prostática benigna es una condición natural del envejecimiento masculino, no es enfermedad, es hacerse más viejo para el hombre. Simplemente eso, y que de ese porcentaje, 6 pacientes van a mejorar, 6 personas que tengan hiperplasia van a tener síntomas. Y de esos 6, entre 2 y 3 en algún momento van a llegar al quirófano. ¿Por qué se produciría este crecimiento? Múltiples factores, pero fundamentalmente el estímulo a través de los andrógenos sobre los factores de crecimiento, la próstata envejecida, hay una hiperplasia celular en el epitelio y el estroma, no se sabe bien todavía dónde comienza el estímulo, pero particularmente se da en la zona de transición, en la vieja concepción anatómica de Gilles Vernet,
él hablaba de una próstata supramontanal y una próstata inframontanal. Y esa próstata supramontanal era la que asentaba la lesión benigna, y él decía en el año 1940 que la próstata inframontanal, que hoy la llamamos zona periférica, era el asiento de la mayor parte de los cánceres de próstata y no estaba absolutamente raro, simplemente con intuición clínica. Para pasar a una fase que puede ser sintomática, por compromiso mecánico dinámico, hay obstrucción dinámica, se eleva el tono simpático y compromiso de la fibra del músculo liso en próstata y cápsula. Todo este complejo sintomático tiene que ver para poder llegar a que un paciente sea sintomático, ¿no? Y a las consecuencias que va a producir. Pero nada de eso es posible si no hay un terreno predispuesto. Bueno, está la clasificación de McNeil, que ya seguramente la habrán visto en el contenido teórico, zona anterior, sin función, zona periférica, esta posterior donde vamos a tener el asiento del cáncer, toda esta zona que ven en blanco y por acá, es todo periférico. La zona central, 25% también puede desarrollar el cáncer, y la zona de transición donde se desarrolla la HPV. Y yo les decía que este cuadro clínico tiene distintas fases que la podemos simplificar en estas cuatro. Tiene una fase inicial donde es asintomático, una segunda donde hay un prostatismo silente, la tercera fase donde comienzan a aparecer los síntomas obstructivos y la cuarta generalmente la parte irritativa. Puede invertirse la cuarta en tercera y la tercera en cuarta, el orden no es predeterminado, pero pueden aparecer. Entonces, comienza ese crecimiento comienza una compresión, como decíamos ahí, del factor mecánico. La próstata abraza la uretra, esta es la uretra, esta es la próstata que comienza a crecer de los lados y también puede crecer hacia adentro de la luz vesical, lo que llamamos próstata trilobular. O sea, ese crecimiento por el factor mecánico va cerrando la salida de orina y por lo tanto produciendo los síntomas. Clínicamente hay dificultad urinaria, disminución del calibre y fuerza del chorro, mayor tiempo de vaciado, generalmente aproximadamente son 20 segundos, hay tenesmo urinario, puede haber goteo residual, síntomas de almacenamiento o de llenado, aumento del número de emisiones diurnas, nicturia, o sea, levantarse muchas veces de noche, urgencia, incontinencia terminal, y tenemos que llegar al examen dígito rectal, que es la clave de nuestros pacientes. ¿Cómo cerramos el algoritmo diagnóstico de un paciente que nos consulta en, en nuestra oficina, a nosotros, a ustedes como médicos generales, desde el punto de vista de algún síntoma urinario o síntomas del tracto urinario inferior, que es el nombre que hoy se le da mundialmente y se lo describe con la letra LUTS en mayúscula? Bueno, la clínica, obviamente, eso puede hacerse con un cuestionario autoadministrado que está en el IPCS, que de acuerdo a eso las guías internacionales hablan de diferentes estadios para un tratamiento, pero nosotros podemos hacer nuestro IPCS con simples preguntas en el consultorio, el examen dígito rectal mandatorio, el antígeno prostático específico y en los estudios por imágenes básicamente la ecografía vésico-prostática, no transrectal, vésico-prostática. Sobre esas cuatro patas es la gran responsabilidad que tienen ustedes como médicos generales para abordar a un paciente que consulta por síntomas del tracto urinario inferior. Clínica, tacto rectal, antígeno prostático y ecografía. Obviamente, si le pedimos un antígeno prostático, podríamos agregar en esa evaluación de rutina del paciente un hemograma, una glucemia, la urea, la creatinina y un sedimento urinario, aunque sea, salvo que el paciente tenga algún elemento que nos haga pensar que puede tener infección urinaria y ahí pedir urocultivo. Y finalmente pongo acá estudios urodinámicos. Esto primero es privativo del especialista y segundo que hoy en día
está muy en revisión el hecho de certificar. En algún momento de la historia de la urología se planteó que la urodinamia era una herramienta que certificaba, por el cual nosotros operábamos un paciente y nos daba una especie de, de cobertura médico-legal. Eso es absolutamente falso. Los abogados pueden avanzar como quieran en ese aspecto, así que no tiene ningún sentido y serán los especialistas los que van a tratar de ver eh, si hacen falta o no, cuándo harían falta este tipo de estudios, cuando nosotros sospechemos de que tenemos problemas en la vejiga. O sea, nosotros focalizamos mucho cuando miramos la ecografía en el tamaño prostático, la cantidad de lóbulo, el volumen, el peso de la próstata, y nos olvidamos de la vejiga. Fundamental en una buena ecografía es también una evaluación buena de no solo el contenido vesical postmiccional, sino cómo es la vejiga, el grosor de sus paredes, porque eso también nos va a determinar si nosotros tenemos que hacer algún otro estudio, porque pueden estar asociados el síntoma del tracto urinario inferior o el síntoma prostático con hiperactividad vesical, con lo cual podemos errar el diagnóstico o no hacer el tratamiento correspondiente. Bueno, yendo al tratamiento, hay distintas formas, según las guías clínicas, de cómo hacer el tratamiento prostático. Cuando tenemos síntomas leves, un cuestionario de IPSS por debajo de 8, podemos hacer vigilancia activa, medidas higiénico-dietéticas y mejorar la calidad de vida con consejos de estilo de vida. Y cuando ya tenemos que intervenir, tenemos 3 etapas: tratamiento médico, tratamiento quirúrgico y otros tratamientos o terapias mini-invasivas. Y ahí involucramos a los alfa bloqueantes, a los inhibidores de la 5-alfa reductasa, a la terapia combinada, es decir, sumar a estos dos, y faltaría agregar acá a los anticolinérgicos, que también pueden estar asociados a la tansulosina, la fitoterapia, los agonistas beta 3 y los inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5, más comúnmente conocido de todos ellos es el citrato de sildenafil y popularmente conocido como Viagra. Sí, aunque ustedes no crean, también puede tratar patología prostática. Tratamiento quirúrgico: la cirugía abierta, la resección transuretral o la miocapsulotomía, este, o el láser de los pobres, como le digo yo. Y después todas estas otras son alternativas que figuran y son utilizadas en algunos centros del mundo, con diferentes y variadas y bastante polémicas respuestas. Cuando tenemos síntomas moderados, un score entre 8 y 19, cuando no haya criterios de progresión. ¿Y cuáles son los criterios de progresión? Lo más importante, lo más importante: volumen prostático medido por ecografía y PSA. Fíjense en ustedes, lo pongo porque es un criterio estricto, no es el que yo me llevo personalmente en mi práctica diaria. Volumen prostático de 30 centímetros cúbicos, con PSA mayor a 1,5, ya nos hablaría de que ese paciente va a progresar en algún momento y nosotros podemos tratarlo en forma preventiva. Yo en lo personal el punto de corte lo puse en 40 y al PCA en 1,60. ¿Por qué? Porque me parece un poco más racional. Simplemente eso. Cuando no haya criterio de progresión, la primera opción son los alfa bloqueantes, y cuando hay criterio de progresión, obviamente la combinación con los 5-ARI o finasteride o dutasteride es la opción de primera instancia. Volvemos al cuadro: IPSS 8 a 20, alfa bloqueantes, tacto rectal con próstata grande, o sea, el doble, el triple de una nuez, tratamiento combinado, y cuando es muy grande, el tratamiento combinado es la única elección. Acá pongo algunos casos, pero son más bien razonamientos, como les digo. Doctor, tengo 54 años, estoy empezando a orinar mal o no orino bien, ¿qué me recomienda? Y nosotros rápidamente en nuestra cabeza tiene que comenzar: ¿cómo evalúo? ¿Tiene síntomas del tracto urinario inferior?
será hiperplasia, será ambas cosas a la vez sumado con enfermedad vesical, por eso debemos evaluar. Ponerlo al paciente en el casillero que corresponde, hacer el tratamiento y hacer el seguimiento. Un paciente que trae sus resultados, volvemos, tiene síntomas del tracto urinario o un score por debajo de 8, como hablamos recién. Tiene una próstata de 30 gramos, un PSA de 1,30, buena calidad de vida, función eréctil conservada. ¿Mm? Usar inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5 a demanda. Una posibilidad que las guías clínicas están. Tratamiento conductual, habíamos hablado. LUT leve, complicaciones. 17% de estos pacientes van a progresar en algún momento. Puede pasar al tratamiento médico con las medidas higiénico-dietéticas, pero tiene chance baja, pero la tiene de pasar a progresión. O sea, el tratamiento médico y a qué llamamos medidas higiénico-dietéticas. En nuestro medio vivimos en un lugar donde tiene altísima temperatura la mayor parte del año, muchísima humedad, y tienen que ver dos factores fundamentales, la raza y la herencia. La herencia, clave para preguntar, y la raza, fundamentalmente, los morochos tienen más posibilidades que la gente de raza blanca. Acá no tenemos, obviamente, el africano, el negro clásico que tiene mayor incidencia, pero de todos modos, el indoamericano tiene mucho más que la raza blanca, por lo tanto, es muy importante eh, conceptualizar los antecedentes del paciente y sobre todo si la familia, es muy, muy importante que el paciente haya dicho, mi papá ha tenido problemas prostáticos, mi tío ha tenido problemas prostáticos, mi papá tuvo cáncer de próstata, porque ahí está la clave. Si tenemos un paciente con síntomas moderados o severos, con un volumen prostático ya de 50 gramos, con un PSA de 2,5, con una calidad de vida ya que no duerme tanto de noche porque se levanta, tiene función eréctil conservada o usa inhibidores a demanda, la primera opción es alfa bloqueante, de acuerdo a las recomendaciones de las guías clínicas. La tansulosina es el más utilizado en nuestro medio, pero hay muchos, hay terazosina, alfusosina, etcétera. Importante la cantidad y la calidad. Volvemos a los leves, próstata chica, con PSA bajo, con calidad de vida regular o severa, pero tiene disfunción eréctil y tiene comorbilidades, o sea, es diabético, es hipertenso. Otra situación clínica que es muy importante ver cuando vienen estos pacientes, ver el entorno y qué pasaría con estos pacientes. Y ahí podrían entrar, dentro de las recomendaciones, el inhibidor de la fosfodiesterasa tipo 5, polémico por ahora en cuanto a sus respuestas. Estamos hablando acá de, vuelvo a repetir, el más conocido de todos es el sildenafil, el citrato de sildenafil, el Viagra, pero en realidad el recomendado por las guías clínicas con pacientes que tienen comorbilidades como la diabetes que va a producir disfunción eréctil y síntomas leves, utilizar el tadalafilo en forma diaria. Tadalafilo 5 miligramos diario, con la pretensión de actuar sobre dos cosas, sobre el problema vascular que tiene una importancia en estos pacientes en una primera etapa, la vasculopatía del músculo liso que provocaría después en una segunda fase los síntomas obstructivos e irritativos, y por otro lado ayudar a la disfunción eréctil concomitante del paciente. Entonces, una opción podría ser inhibidor de la fosfodiesterasa tipo 5. Ahora, tranquilamente también es un paciente que podría utilizar tansulosina. Vamos a otro ejemplo, próstata grande, PSA de 2, tiene buena calidad de vida, tiene buena función eréctil y no tiene comorbilidades. Podría ir tranquilamente a una monoterapia con 5 áreas, o sea, finasteride, ductoasteride, o en el otro extremo, el
tratamiento conductual. Sabemos que hay progresión. Esto hay que negociarlo y conversarlo con el paciente, porque ninguno de estos tratamientos están exentos de efectos adversos y hay situaciones clínicas que hay que ameritar, que como lo voy a conversar al final. En estos pacientes de próstata grande y volumen mayor de 40, la opción número uno es el tratamiento combinado. Es decir, el tratamiento combinado con un inhibidor de la fosfodiesterasa tipo 5 más un alfa bloqueante. ¿M? Y seguimiento a los 6 meses de estos pacientes. Reitero, no sin complicaciones que hay que evaluar. Debo seguir su evolución y de acuerdo a lo mismo, como médico deberé considerar continuar con la propuesta, adecuarla o pasarlo a cirugía en función de lo que yo crea, de lo que digan las clínicas y de la expectativa que tiene el paciente del tratamiento. Como decía Woody Allen, el 90% del éxito se basa simplemente en existir en todos los ámbitos de la vida. Y paso a hacerles algunos comentarios, voy a dejar de presentar, en relación a lo que en forma rápida he venido exponiendo y que tiene que ver con los tratamientos. Hay que tener en cuenta, y creo que cada día es más importante, hoy estamos discutiendo con función de la pandemia, las últimas 2 semanas, recién muchos han empezado a darse cuenta de que la gente está muriendo sola. ¿Cuál es la importancia de la opinión y la percepción del paciente en las enfermedades? Y a veces la tentación de nosotros los médicos es creernos como que estamos en el Olimpo, que somos los dueños de la verdad absoluta, y en algún momento de la historia del mundo, eh, entre los sacerdotes y los curas formábamos un segundo grupo de seres que éramos casi semidioses y palabras santas. Yo recuerdo hablar a mis maestros, que sus maestros, felizmente no tanto los míos, eh, cuando decían algo, a pesar de que ellos consideraban que su maestro estaba equivocado en alguna percepción, era prácticamente imposible oponerse u opinar en contra de lo que decía ese profesor o ese maestro o ese jefe de sala, porque prácticamente era una herejía. Ni siquiera los pacientes se daban el lujo de decir, bueno, si estaba en manos del doctor X, que era muy famoso, y él decía que había que operarlo, era palabra santa. Hoy felizmente eso no sucede, y hoy nuestra relación con los enfermos en cualquier ámbito, no solo en la urología, se basa en 4 patas. En la expectativa que tiene el paciente cuando viene con su problema, qué es lo que quiere, hay que saber escuchar a los pacientes, hay que poner atención a lo que dicen los pacientes. En lo que dicen las guías, hoy ya no es lo que yo digo solamente, sino lo que dicen las guías clínicas. Para eso hay un montón de gente tonta en el mundo que publica, valida el resultado de cosas y por lo tanto asevera que ciertas conductas van a llevar a determinados resultados. Entonces hay que darle mucha importancia a, eh, a la expectativa, a lo que dicen las guías. Segundo, obviamente, la experiencia de quien está tratando ese problema. Y por último, ¿qué expectativas tengo yo en relación a mi tratamiento? Entonces ahí, entre el paciente y el médico, se tiene que generar un feedback en donde yo pueda negociar, en el buen sentido de la palabra, el mejor tratamiento que le convenga al paciente de acuerdo a su expectativa y de acuerdo a su posibilidad. A ver, estamos hablando de patología prostática. Estamos diciendo de que tenemos 3 opciones de tratamientos, van del médico, del quirúrgico y los otros tratamientos que no viene al caso de tratar, discutirlo porque están fuera del alcance de la gran mayoría de los pacientes. Vamos al tratamiento médico. En cualquiera de los niveles, sea paciente que va a progresar o no progresar. Ningún tratamiento médico está exento de efectos colaterales, particularmente los alfa bloqueantes
tienen dos efectos adversos que a los pacientes cuando les pasa son bastante molestos. La hipotensión arterial ortostática, entonces hay que ver muy bien si el paciente está tomando medicación para la hipertensión y toma otros hipotensores, porque esto va a potenciar y probablemente lo ayude, pero hay que tener cuidado con eso y hay que advertirlo al paciente. Por eso lo damos generalmente a la noche, cuando la mayor parte de los hipotensores se dan durante el día. Segundo, los inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5, finasteride, dutasteride, tienen un efecto conocido sobre el deterioro de la función eréctil del paciente. Es un porcentaje bajo, discutible, hay algunos trabajos ahora nuevos que están diciendo que no es tanto como pensábamos, de alrededor del 5 al 7%. Pasa poco, pero cuando pasa, y son pacientes relativamente jóvenes, con próstatas grandes, que uno les quiere eh, eh, brindar un tratamiento médico o ellos piden por el tratamiento médico, es muy importante advertirlo porque si pasa, uno tiene la posibilidad de ayudar al paciente para que no pase. Los antimuscarínicos que son asociados también, en el caso de la solifenacina, el más común con los alfa bloqueantes para el tratamiento de los síntomas del tracto urinario asociados con vejiga hiperactiva. Tienen problemas con los pacientes que tienen glaucoma, tienen pacientes que tienen problemas de sequedad de boca, tienen problemas de constipación intestinal, tienen problemas de ojo seco. Entonces, todas esas cosas también hay que valorarlas en los pacientes, porque la mayor parte de nuestros enfermos son pacientes que están por arriba de los 60 años, los que vienen a la consulta por estos síntomas. El tratamiento quirúrgico, otra gran discusión. En algún momento hablábamos que todos los pacientes con próstata grande iban a ir a cirugía. Después pasamos a que todos comenzábamos con la época de los tratamientos combinados. El tratamiento combinado, y ustedes lo van a poder ver un poquito más en detalle, eh, tiene como problema, si le queremos llamar, de que la efectividad no se puede evaluar muy rápidamente. Para que tengan una idea, un paciente que tiene un volumen prostático por arriba de 60 gramos, no importa cuándo, debe tomar al menos un año para esperar una reducción del 20% del volumen prostático. O sea, si nosotros tenemos un paciente que tiene una próstata de 90 gramos, para decir, puede ser que el paciente ande perfectamente bien con el tratamiento, que tenga una respuesta clínica y con estudios complementarios adecuada, pero nosotros sabemos que nunca ese volumen prostático va a volver a la normalidad, ni que nunca se va a curar, lo cual no quiere decir que le vamos a sacar el tratamiento, o lo que vamos a decir al paciente que tiene que operar, pero hay que advertirle al enfermo de que ese enfermo, ese tratamiento en algún momento va a llegar a una meseta en donde él no va a progresar más. Y que probablemente si él anda perfecto y tiene ganas, y lo quiere seguir y lo puede seguir comprando, lo tome por vida. Por lo tanto, hay que negociar, por eso les decía, con los pacientes y advertirles. El tema quirúrgico. Hoy estamos en una etapa en donde se está volviendo a plantear si vale la pena en estos pacientes que tienen próstatas grandes dejar que pase tanto tiempo con obstrucción para llegar al daño vesical, que a la larga no va a ser el momento mejor para operar al paciente. Entonces ahí entran a jugar los tres elementos. La cirugía abierta, que sabemos que vamos a usar para ustedes la clásica regla del 3, próstata por arriba de, de 90, 100 gramos son próstatas para ir por arriba, o sea, para abrirlas. La resección transuretral en cualquiera de sus modalidades, van a escuchar que hay monopolar, bipolar, con láser, lo que sea, generalmente se recomienda para próstatas chicas, el volumen ideal es 60, se estuvo aumentando con la energía bipolar entre 60 y 90, va a depender mucho de la habilidad del cirujano, y después lo que veíamos que la miocapsulotomía, que yo le dije el láser de los pobres, ¿por qué? Porque el láser está disponible para la resección transuretral de próstata, o sea, para operar de próstata con láser. Pero los pobres no tienen acceso al láser. Bueno, tenemos
un instrumento que nos permite hacer un pequeño corte ahí en el lóbulo medio, por eso llamamos miocapsulotomía, que permite que el cuello vesical se abra con una cirugía muy simple y permita mejorar el flujo en aquellos pacientes donde no, por alguna razón, tenemos una contraindicación absoluta de cualquiera de los otros tipos de cirugía, y entonces podemos desobstruirlo y sacarle la sonda. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta el contexto de todos los pacientes, de la accesibilidad de los pacientes. A ver, tengo un paciente que me llega al hospital, que es absolutamente falto de recursos para conseguir una medicación. Y obviamente no le voy a dar un tratamiento combinado. Hoy estamos hablando de 2.500, 3.000 pesos por mes de tratamiento. eh, para que ese paciente compre si no tiene la posibilidad de comprar el remedio. Entonces, ese paciente, si está asintomático, y trataré de hacerle alguna cirugía para solucionar el problema, o si vive alejado de la zona urbana, no tiene tiempo para controles, y probablemente lo ideal sea operarlo y que ese paciente solucione el problema y no vuelva acá. Así que son varias las cosas que hay que tener en cuenta para, para tomar decisiones. Bueno, después del monólogo de quien les habla, me gustaría empezar a escucharlos a ustedes. Primero, una breve reflexión sobre lo que hemos venido hablando, sobre el tema, sobre las dudas que puedan tener o alguna inquietud de cosa para preguntar. Y después, finalmente, para que me comenten cómo les ha ido el miércoles, si tienen alguna otra duda relacionada con el cursado. En ese orden. Primero, preguntas relacionadas con lo que hemos hablado ahora y después pasamos al segundo plano de lo general y cómo vamos a seguir. Reitero, a micrófono abierto, diga el nombre solamente, no hace falta que diga el apellido, y me dice la pregunta. Los escucho, por favor. ¿Nadie habla? ¿Tan claro tuvo todo? Me preocupa eso, ¿no? Que no haya pregunta me preocupa. Profesor, buen día, mi nombre es Andrea. Disculpa, habla un poquitito más fuerte que no escuché el nombre. Profe, buen día, ¿se me escucha Eh, ahí? Ahora sí, Sí, mi nombre es Andrea. Tenía una Andrea. pregunta acerca del diagnóstico en Sí, cuanto a laboratorio. ¿Qué evalúo yo y cuándo es necesario pedir un urocultivo? Eso era mi duda que me inquietaba ahí un poco porque sé que le tengo que pedir un hemograma, glucemia, urea creatinina, bueno, examen completo de orina, pero no sé en qué momento pedir o siempre el urocultivo. Capaz que sea medio tonta la pregunta, pero la verdad que no la no, sé. ninguna pregunta es tonta. Sí, en realidad el uro lo vas a tener que sospechar por la clínica del paciente. Por lo tanto, puede mezclarse a veces el síntoma irritativo, pero si tengo un paciente que es diabético, vamos a un ejemplo, viene por síntomas urinarios del tracto inferior, te manifiesta que orina con una frecuencia inusitada, particularmente algunos pacientes manifiestan que tienen olor en la orina o que ya han venido sufriendo, tienen antecedentes de cálculos urinarios. En esos pacientes casi de una yo diría que sería lógico pedir un urocultivo. Ahora, el margen de error de que para no equivocarte el sedimento urinario da mucha información y el sedimento solo te va a llevar después a que vos tengas que recoger otra muestra para un cultivo que no es nada del otro mundo. Por lo tanto, yo tengo un sedimento urinario en un paciente que viene con síntomas de prostatismo y tengo más de 50 leucocitos por campo, de una que tiene una infección urinaria y de una voy a tener que pedir el uro. La discusión por ahí está en decir, bueno, pero si yo hubiese pedido primero, ya tengo más rápido el tema del antibiótico, son 48 horas, no, no es mucho, pero la clínica es la que te va a dar y el contexto del paciente es el que te va a dar la, la necesidad o no de pedir de entrada un urocultivo o de no pedirlo. Este,
el contexto del paciente es lo más importante. Bien, doctor, muchas gracias. No, de nada, Andrea. A ver, ¿alguna otra pregunta? Doctor. A ver, de a uno. Sí, sí. Buen día, mi nombre es Buen Julieta. día. Julieta. Mi pregunta es con respecto a la fitoterapia. ¿En qué casos se utilizaría o a qué pacientes se les indicaría? Bueno, estás hablando del grupo de fármacos que menos recomendación tiene y prácticamente casi sin evidencia, salvo la Serenoa Repen, que es la que más se utiliza en el mercado. Yo te cuento mi posición personal. La fitoterapia tiene un espacio en la enfermedad prostática, tiene espacio sobre todo en los pacientes jóvenes. No me parece correcto, o por lo menos opino que no, yo no le daría nunca un inhibidor de la fosfodiesterasa tipo 5 a un paciente menor de 50 años, por la probabilidad de afectar su vida sexual, y no porque los de por arriba de 50 no podamos tener actividad sexual, sino que simplemente como un punto de corte a un paciente joven nunca un 5-ARI. Y en ese caso, la fitoterapia, la Selenova Repen y algunas otras que están dando vuelta por ahí, son una indicación de elección. Lo que está demostrado en la Selenova que tiene un mecanismo de acción antiinflamatorio, antiprostaglandina, y por lo tanto ese sería el motivo por el cual nosotros podríamos darla. Hay pacientes que relatan mejorías realmente importantes y otros no, pero con muy poca evidencia a nivel del mundo. De todos modos, reitero, el lugar clave para las prostatitis, para los pacientes que tienen prostatitis crónica o prostatitis aguda por debajo de 50 años, o aquel paciente que tiene más de 50 y no quiere tomar un 5-ARI por la cuestión de la función sexual, podría darse tranquilamente la situación de utilizar un tratamiento combinado con tansulosina y Serenoa Repens 320 miligramos por día. Ahora bien, la tansulosina también tiene algún efecto sobre la función sexual, sobre todo produce en un porcentaje no menor de pacientes trastornos eyaculatorios, particularmente la eyaculación retrógrada o la aneyaculación. ¿Por qué? Porque actúa sobre el músculo preespermático, es decir, que se cierra cuando nosotros los varones eyaculamos. Cuando la cámara eyaculatoria se forma, el semen se deposita a través de los conductos eyaculadores, se cierra el esfínter de la uretra anterior, se cierra el esfínter posterior, se arma la cámara de presión y cuando esa presión llega a un punto, lo que se abre es el esfínter anterior, se contraen los músculos del piso pélvico para expulsar el bolo seminal. Si nosotros cortamos con el bisturí o inhibimos con una droga la contracción de ese músculo, ese semen va a pasar para atrás. Entonces el paciente va a quedar con poca eyaculación o con nada de eyaculación. Entonces es una cuestión que uno debería advertirle a los pacientes. Ahora bien, si yo me pongo a pensar, ¿le digo a todo o no le digo? Y ahí viene lo que yo le decía antes. Hay que sentarse y escuchar la característica del enfermo. Hay enfermos que conviene no decirles qué pasa y ver la respuesta. O sea, tome 15 días la medicación y venga, cuente cómo la toleró. Y ahí cuando aparezca, si aparece el síntoma, decir esto. ¿Por qué? Porque puede traerle problemas al paciente. Problemas no solo para él, sino también para su pareja, porque empiezan algunas cuestiones relacionadas con el hecho de que, bueno, tiene poco volumen seminal, puede tener otra pareja, etcétera. Entonces, de este tipo de cuestiones hay que conversarlas mucho en el consultorio y hay que ver con quién tengo al frente para adaptar esa situación. Pero volviendo a tu pregunta inicial, la fitoterapia tiene un lugar, a pesar de que la guía tiene bajas recomendaciones, y son estas cuestiones, estas situaciones donde realmente puede llegar a ser útil, aunque sea con su efecto placebo, que no es menor al 30% aproximadamente, vale la pena utilizarlo como una herramienta ante estas dos situaciones, pacientes jóvenes o pacientes que tienen más de 50 años, y hacer un tratamiento combinado en aquellos que no quieran tomar un 5-ARI por la cuestión sexual. Muchas gracias. No, de nada. ¿Quién más será? Doc, yo, Diga. Florencia le habla.
Yo le quería no preguntar actualiza. cuándo estaría indicada una cirugía a cielo abierto. O sea, ¿cuál sería el peso de la próstata, el tamaño, para que yo diga, bueno, voy a hacer una cirugía a cielo abierto? Eh, el volumen prostático no es lo único para mirar. Hay indicaciones absolutas de cirugía. Después, si se hace abierta o se hace de otra modalidad, va a depender del cirujano y de la habilidad que tenga. Pero para ir muy al centro de tu pregunta, litiasis vesical para mí es signo de cirugía a cielo abierto. O sea, la próstata puede tener 40 gramos o 50 gramos. Yo tengo cálculo en la vejiga, 1, 2, 3 o 20. Es un paciente que hay que abrirlo. Este, algunos, por ejemplo, pregonan el hecho de hacer eh, litotricia de los cálculos y sacar trocito por trocito para hacer un RTU. La verdad que se demora mucho tiempo. Si lo queremos plantear en términos muy globales, próstata por arriba de 90 gramos, yo diría que casi no tiene otra expresión de que no sea cirugía abierta. ¿Se pueden hacer las otras técnicas? Sí, pero tiene que ser un, un médico muy experimentado en recesión endoscópica para tratar de trabajar lo más rápido posible, este, para poder evitar las complicaciones que tiene en tiempo y en volumen, y después los costos se van muy arriba. Si yo quiero hacer un láser verde de próstata, una próstata de 150 gramos, para dar un ejemplo, probablemente la pueda hacer, me lleve toda una mañana terminarla, pero me tengo que comer 2 fibras al menos para poder hacer esa cirugía. Y cada fibra cuesta entre 100 o $120 cada fibra. Entonces es un costo operativo muy alto y no redunda en beneficio. De todos modos, va a depender también mucho de lo que quiere el paciente. El paciente dice, bueno, quiero operarme y quiero que me haga láser y no quiero otra cosa, entonces uno tiene que aclarar, mire, yo lo voy a operar láser, lo voy a desuturir, pero no le voy a sacar toda la de nuevo, le voy a dejar un agujero grande para que usted orine mejor, pero probablemente en 5, 6, 7 años usted vuelva con el mismo problema. Y el paciente decidirá, bueno, no me importa, pero no quiero que me abra. Por lo tanto, es bastante discutible, pero en líneas generales, las infecciones urinarias de repetición, la obstrucción urinaria alta, cuando yo tengo ureterouronefrosis bilateral de causa prostática, es otra razón más que marcada para que uno decida decida hacer una cirugía a cielo abierto, y los cálculos en la vejiga con las infecciones son las 3 indicaciones más comunes, a mi criterio, para indicación absoluta de cirugía y de cirugía a cielo abierto, ¿no? Muchas gracias, Doc. ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, parecería que está todo claro. En relación a algún comentario o algo que haya sucedido durante el arranque este miércoles, ya sea negativo, positivo, crítica, también pueden hacerlo. Y mientras piensa alguno si va a preguntar algo, eh, terminan conmigo y se vuelven a conectar con sus docentes a cargo. El domingo a las 0 horas van a tener abierto los temas que siguen. Va a empezar a aparecerles a partir del domingo un cuadrito que dice misceláneas. En misceláneas vamos a ir poniendo las cosas que yo les decía, algunos videos, algunos quirúrgicos con explicación del video, y si en algún momento no lo llegan a entender, cuando tengan la clase tutorial, lo pueden conversar con su respectivo jefe, que ahí son menos y ellos le podrán sacar alguna duda que les haya quedado de lo que vean. También estamos empezando a subir en misceláneas los links de las reuniones conjuntas que hicimos con la Sociedad de Urología, en este caso con temas urodermatológicos que están muy interesantes, y muy variados, sobre todo el tema de lesiones perineoplásicas del pene y el tema de úlceras genitales, está muy interesante, no son muy largos, son eh, videos que pueden llegar a demorar hora y media, y simplemente pueden ir avanzando si tienen ganas en esos temas como curiosidad, para cuando llegue el momento de discutirlo tengan una base un poquitito más amplia. Así que bueno, escucho alguna pregunta, y si no la hay en relación a lo genérico, me despido de ustedes. Doctor,
A ver. Bueno, vamos de a uno. Escucho. Soy Ignacio, yo tengo una pregunta sobre tratamiento. Sí, O sea, si yo tengo un tamaño de próstata menor a 30 y bueno, fijándome el PSA, si es menor a 1,5 ahí, o sea, yo le hago una espera, o sea, lo controla el paciente y si es mayor ahí empiezo con tratamiento farmacológico. no, el mayor parámetro del tratamiento no te lo va a dar solamente el volumen prostático y el PSA, te lo va a dar si el paciente tiene síntomas o no. Yo puedo tener un paciente que tiene 30 gramos y una próstata y un PSA de 0,90 y tiene síntomas y dice, doctor, estoy molesto, me molesto orinar o me levanto muchas veces de noche, eh, lo voy a tener que tratar. El volumen prostático y el PSA son dos elementos contundentes para evaluar si algún paciente que es asintomático va a progresar, pero no necesariamente Ah, tiene que decir que en ese momento yo lo voy a empezar a tratar. Por eso está en la opción del tratamiento conductual y de los inhibidores de este, los IPD5, el tadalafilo, que pueden ser opciones leves, probablemente ese paciente con tratamiento conductual, si es un paciente hipercolesterolémico, supongamos que es taxista, este, que está 16, 20 horas en Tucumán sentado con 40 grados de calor, con humedad, con decirle, mire, ponga arriba del asiento suyo algún almohadón especial, algo que haga que el perine no golpee, aunque ande con aire acondicionado, lo mismo, tome mucho líquido, trate de comer menos grasa, tome menos alcohol, sobre todo la cerveza que congestiona mucho, coma menos picante. Con esas cositas y un inhibidor que también lo va a mejorar en la parte sexual, probablemente ese paciente ande bien y no necesite ningún tratamiento raro. Lo mismo si un paciente, vamos al otro tema, hace mountain bike, motocross, está permanentemente golpeando el periné, sabemos que la bicicleta, con toda la promoción que hay, que provoca problemas prostáticos y disfunción eréctil. Eso no de ahora, de hace mucho tiempo sabemos que la compresión del periné genera eso. No por eso no vamos a hacer bicicleta, no sirven los asientos o silletas protectores prostáticos que existen de hace mucho tiempo, justamente por la evidencia que ha mostrado que los ciclistas tienen más problemas prostáticos y sexuales que los que no son ciclistas. Por lo tanto, no hay duda de eso. Pero sí tratar de que el que haga alguna de esas actividades uno va a tener una tendencia mayor a tratamientos un poco más importantes, tomando siempre en cuenta el volumen prostático del PSA, pero no siendo esclavos de eso únicamente para tomar una decisión terapéutica. A eso me refiero. Hay que ser muy, muy elástico en eso, por eso hablo de las cuatro patas, qué es lo que viene a buscar el paciente, qué es lo que dicen las guías, qué es lo que pienso yo y qué expectativa tengo yo o qué posibilidades tengo yo de que ese tratamiento el paciente lo cumpla, porque también tenemos que ver eso. Le doy a un paciente un tratamiento que no tiene, que hoy cobra los 10.000 pesos de ayuda, le doy para que compre un remedio de 3.000 y vive él y la señora, supongamos que sean dos personas nada más, siendo bien generoso. Y bueno, él lo más probable es que no lo compre, es imposible que lo compre. Entonces tengo que tratar de adaptar también todas esas cosas a nuestra realidad. Entonces es importante ver, cada caso es distinto en particular, pero como línea genérica, lo conductual o los IPD5 pueden ser una alternativa razonable, no necesariamente siendo esclavo de utilizar alfa bloqueantes o tratamientos combinados, como dicen las guías clínicas. El paciente va a progresar, por ahí el paciente te dice, mire, yo no quiero tomar ningún remedio. Y bueno, no quiere tomar remedio, es una decisión personal de él. Vos advertiste y listo. También el paciente tiene derecho a decidir qué es lo que va a hacer. Y en este caso yo respeto absolutamente esa opinión. No sé si te queda clara la respuesta. sí, sí, gracias, gracias, doctor. ¿Alguna otra consulta más? Si no, nos despedimos. Doctor, una pregunta. ¿Están subidos los cronogramas de los trabajos prácticos y los coloquios? O sea, ¿qué tema va para cada clase? Las clases están puestas en el cursado, donde dice segundo cursado, están todas las clases. Los coloquios no dicen los temas porque normalmente es los temas de la semana, martes y jueves. O sea, teóricamente el próximo martes, el coloquio del próximo martes, van a hablar de infecciones urinarias o tendrían que hablar de infecciones urinarias. Pero el coloquio sirve para
hablar de cualquier otra cosa. No necesariamente Bien. no tenemos que cerrar. No está puesto quién lo va a dar, está puesto simplemente martes y jueves. El martes a las 18:30, cuando ustedes prendan la máquina, tiene que haber alguno de nosotros al frente. Si no está alguno de nosotros por alguna cosa, me verán mi bonita cara de vuelta, pero en general alguno de nosotros va a estar. Y el pedido Bueno, de variar quién era ha sido del primer grupo, por lo tanto por eso vamos a alternar, pero durante todo el otro cursado lo hice yo personalmente a todos los coloquios. La idea es conversar con casos clínicos o relación de algunas cosas que puedan haber quedado dudas, y aparte de que yo pueda tener relación directa como responsable de todo para ver cómo marchan las cosas y que ustedes me cuenten sus sensaciones, sus experiencias, sus inconvenientes, sus no inconvenientes, sus dudas, y yo pueda ayudarlos también. Simplemente eso. bueno, gracias, Doc. De nada. ¿Alguna otra consulta? Doctor, buen día. Sí, buen día. Soy Daniel. Quería preguntarle si el programa de la materia está subido en alguna parte del No campus. existe programa de la materia. Lo que está puesto como clases teóricas y contenidos mínimos más la actividad práctica es el programa de la materia. Todo lo que vendan en la fotocopiadora y todo lo demás es del siglo pasado. No tiene ningún valor. El programa es lo que damos. Nosotros preguntamos lo que damos, no damos otra cosa. No preguntamos otra Bien, cosa. gracias. Lo que ponemos por aparte en el campus, uropediatría, lesiones urogenitales y todo lo demás, probablemente uno lo pueda preguntar porque lo pone para que ustedes lo lean, para que lo vean, pero no desde la visión de que tienen que tener un conocimiento extremo. A ver, cáncer de próstata, yo no quiero que ustedes sepan clasificación TNM del cáncer de próstata, eso por un especialista. Sí me interesa que sepan que hay cáncer de próstata localizado y avanzado, que el localizado se clasifica y se determina de una manera que tiene un determinado tratamiento y que se puede curar, mientras que el otro no. Con que me contesten eso, para mí es más que suficiente para un médico general. Si ustedes salen sabiendo eso, yo me siento altamente satisfecho. Tarea cumplida. Pero no hay programa, no le den bolilla a ninguna de esas cosas viejas que siguen vendiendo los lugares que hacen fotocopias o andan rondando, se la pasa a otro. No tiene sentido. Bueno, visto que son las 9, ya tienen que conectarse con sus docentes. Me despido hasta la semana que viene.